Muy buenos días y bienvenido a Edwin Jarrín, secretario de Transparencia, quien está con nosotros en los estudios de Radio Universal y su programa, la radio revista Alternativa. Un gusto, secretario. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Buenos días, Marco. A ti muchas gracias ¿Cómo por va el esa espacio, por actividad? la invitación. ¿Cómo va Sabes esa que actividad? bien, considero que bien. Creo que ya estamos encarrilados, ya como diría la juventud, ya agarrándole la onda a la gestión, ¿no? Creo que era importante eso y ya estamos en esa línea. Muy bien, y compartimos este diálogo también con nuestros compañeros periodistas Gustavo Villasís, Marco Andrés Pérez, que también está con nosotros en estos días, acompañándonos en la tarea de orientar a la opinión pública. Bueno, ¿y cómo se ha acoplado la tarea del secretario de Transparencia en este proceso de campaña hacia la consulta popular del 7 de mayo? ¿Qué es lo que se debería profundizar o qué es lo que están profundizando en la tarea y el trabajo diario de la Secretaría de Transparencia? Bueno, más allá que como secretaría establecer acciones o actividades hacia la campaña, eso está de un lado, ¿no? Pero de ahí yo como sujeto político que tiene una posición política ante el proceso que estamos viviendo, realizo actividades, podríamos llamarle individuales, como sujeto político hacia lo que sobre todo creo que es importante en este espacio de consulta popular. Cuando se llama a una consulta popular, lo que se está buscando es un debate, un diálogo, el profundizar sobre cada una de las preguntas para discutir por razones, no discutir por ¿cómo se le podría llamar? Por una posición radical de decir todo sí o todo no. Discutamos lo que está atrás de cada una de las preguntas, la realidad que existe atrás de cada una de las preguntas y por qué la necesidad de una revolución en la justicia y por qué la necesidad de transformar sobre todo lo que significa el sistema de justicia y la impunidad que ha reinado en este país, ¿no? Para los que hemos sido víctimas de la impunidad en este país. Y la lucha contra la corrupción, ¿no? Hay que emprender en esto. La Secretaría de Transparencia considera que hay impunidad, es decir, ha encontrado signos de impunidad y la lucha contra la corrupción hay cada vez que emprenderla con mayor organizadamente, es decir, con la vinculación inclusive de la propia sociedad, diríamos, ¿no? Porque si no hay esa tarea de denuncia, bueno, también hay complicidad, ¿no? Y podríamos decir que hay una tarea bastante ardua que tiene la Secretaría de Transparencia para emprender de aquí en adelante. ¿Por dónde ha apuntado, así diríamos, radicalmente el trabajo de la Secretaría? A ver, Marco, lo que tú dices es real, ¿no? Lastimosamente vivimos en un país donde la impunidad está sobre cualquier otra cosa, ¿no? Donde la justicia lastimosamente en este país ha tenido precio y eso ha significado que mucha gente durante estos últimos 30 años haya ido generando y construyendo fortunas de manera ilegal y a pesar de que en muchos de los casos hayan sido denunciados o se haya descubierto el presunto delito que se cometió, nunca han tenido sentencias en los tribunales de este país. Nunca ha habido una sentencia que permita a alguien sancionar, ni siquiera funcionarios públicos, ni siquiera jueces que se han visto que sus fortunas han crecido y que han sido denunciadas, ni siquiera ellos, sí, han llegado a tener sentencias. O sea, estos casos ha habido mucho en este país y la impunidad reina. Entonces, cuando tienes un sistema de gran impunidad, es difícil realmente el poder decir que va a haber sanciones a los que cometen actos de corrupción, ¿no? O sea, es muy difícil que te lo crean, es muy difícil que como diría, que se coman el cuento de que va a haber sanciones cuando en este país la impunidad es lo que reina. Entonces, el transformar eso y el decir, el rol de la Secretaría es investigar y denunciar, pero hacerlo de una manera eficiente, profesional, efectiva y que tenga el eco y el trámite en lo que significa la justicia y los tribunales de justicia, y esa va a ser la única forma de que podamos transformar este país, de que realmente cada centavo del Estado ecuatoriano y de lo que los ecuatorianos y ecuatorianas pagamos como impuestos se vea reflejado en obra, ¿no?
que se ha incrementado, eso se ha incrementado, que todavía falta, todavía falta. Alrededor de 2.000 denuncias han sido represadas y con lo que se encontraba la Secretaría de Transparencia, ¿no? Así es, Marco, sabes que yo he estado revisando ya casi, te podría decir, de una en una las denuncias, y hay muchas denuncias en las que yo creo que debió haberse generado un sistema de gestión interna mucho más eficiente, mucho más rápido, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Hay muchas denuncias que puedes realmente evacuarlas y dar respuesta inmediata. Al siguiente día la gente puede tener respuestas cuando tienes hechos que no por sencillos o por simples dejen de preocuparnos, ¿no? Hechos como, no sé, como algún cobro indebido en una entidad pública, un ciudadano que no tiene para pagarlos. Entonces, eso debe tener respuestas inmediatas, más allá de esperar, como dice el instructivo de la Secretaría, que exista un informe concluyente del caso. No, debe haber respuestas inmediatas a ese tipo de denuncias, y ese sistema lo estamos generando ahorita para tener esas respuestas inmediatas. Entonces, eso nos va a permitir diariamente evacuar más del 80% de denuncias y realmente centrar el proceso de gestión de la Secretaría en procesos de prevención de la corrupción, de control y sobre todo también en procesos de investigación. Marco Andrés, bienvenido también. Sí, gracias Marco. Secretario, bienvenido, buenos días. Usted ya nos ha hablado un poco acerca de la planificación que ha sido constante, de los preparativos que están y sobre todo de las causas de esta impunidad. Pero ¿cuáles son los logros que ha obtenido, los más significativos, la Secretaría de Transparencia? Creo que como logros hay muchos dentro de la Secretaría de Transparencia. Marco Andrés, buenos días, por cierto. Creo que de los más importantes, como decía hace un momento, el rol de la Secretaría está en investigar y denunciar. La Secretaría no es una entidad que sentencia ni lo hace. Creo que al crear una política pública, porque la Secretaría lo que hace es operativizar una política pública, ese es el rol. En el país se ve reflejado, digamos, en hechos de prevención, por ejemplo, cómo se ha dado la transformación en el registro civil. Eso es parte de ir construyendo transparencia, eso es parte de ir construyendo una sociedad diferente, donde vas eliminando esos espacios discrecionales de corrupción. Eso es construir transparencia, ¿no? Entonces, esa transformación del registro civil de una institución hace 4 años, totalmente corrupta, llena de trámites por abajo, a ver lo que es ahora significa construir transparencia. Y de ahí allá, todo lo que ha significado investigación de varios casos. Tú tienes que los casos que han sido denunciados, el caso del ministro Carrión fue denunciado por la Secretaría de Transparencia, tú tienes el caso del ministro Povedi. Estoy hablando de casos donde todavía están en la impunidad, y eso lastimosamente en la ciudadanía genera un hecho de mayor impunidad porque han sido denunciados, ha habido la acción, y en la justicia está ahí dándose la vuelta y pasando de un lado a otro y lavándose las manos todo el mundo, ¿no? Y sin llegar a sentencias sobre los casos. Y importante recalcar eso de que sí, en construcción esta limpieza, esta búsqueda de ética, de moral en los servidores públicos y en diferentes estamentos del Estado, pero algo que llama la atención con lo que menciona es con respecto a la próxima consulta popular. Hay una pregunta en la que se habla acerca de la transparencia, de rendir cuentas. ¿Cuál es la posición que tiene, por ejemplo, usted como secretario de Transparencia respecto a esta pregunta que es importante, la próxima consulta popular del 7 de mayo? Ahí hay una pregunta que es directa sobre ir construyendo transparencia, que es la tipificación como delito autónomo del enriquecimiento privado injustificado, ¿no? Creo que esa es una herramienta real que nos va a permitir, o sea, llegamos a unas cosas que pueden ser anecdóticas, reales, que las vivimos, que toda la ciudadanía lo sabe, y sin embargo nos seguimos preguntando muchas veces qué pasó. Y te puedo poner, sin dar nombres, pero por decirte algo, tú tienes alguien que ha sido funcionario público durante toda su vida, 25 años, que ha ido pasando de concejal, consejero, ministro o diputado, y ha sido eso. Entonces dices, a ver, durante su vida como servidor público pudo haber ganado tanta cantidad de dinero, y puedes multiplicarlo además por los meses y los años de trabajo. Y tienen fortunas y casas y empresas que sobrepasan los 10, 15, 20 millones de dólares.
Dices, bueno, ¿y de dónde salió? ¿No? O sea, ¿cómo hizo para ahorrar de semejante manera? ¿Qué negocio tenía? ¿No? O tienes que durante el 2010 hay 600 personas que crecieron su patrimonio en $1 millón y pagaron 0 de impuesto a la renta. O sea, que comuniquen a la gente que está sacando créditos en el Banco de Fomento, que le avisen cómo generan un crecimiento de patrimonio tan grande y no pagan impuesto a la renta, ¿no? Quizá esa receta puede servir al país en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos herramientas que nos permitan realmente sancionar ese enriquecimiento injustificado, nos va a permitir incluso eliminar ciertos tipos de delitos que ha sido imposibles que este país lo pueda comprobar. Y te hablo, en este país no hay nadie sentenciado por coyoterismo, por ejemplo. Y el tráfico de personas es un delito que, según las mismas Naciones Unidas, está atrás del narcotráfico. El siguiente negocio más lucrativo es el tráfico de personas en el mundo, ¿no? Y en el Ecuador no hay ni una persona que ha sido sentenciada por coyoterismo, por tráfico o trata de personas, ¿no? Y sin embargo, tú tienes que en el Ecuador ha habido muchas denuncias, y lo que se ha llegado quizá en algún caso a sentenciar es por estafa, porque alguien le estafó y no lo transportó. Entonces, de ahí, a ser sancionado por tráfico de personas en este país nadie, y eso genera millones y millones de dólares. El chulco, una actividad que tienes que quizá ha ido creciendo mucho en sectores urbanos marginales, en sectores populares, en mercados, sí, que genera inseguridad, que genera extorsión y que genera una gran cantidad de riquezas que se van construyendo en función de la usura, en función de un delito que aquí se han dado varios operativos donde les han detenido con dinero, con vehículos, con libretas, y sin embargo la gente está en libertad y por ese delito no los puedes hacer absolutamente nada, pero tienen que justificar de dónde tienen los recursos que tienen, ¿no? O sea, se calcula que tienen en el mercado prestado solamente en Quito alrededor de 15, 20 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde tienen 15, 20 millones de dólares para tenerlo prestado? Entonces, nos va a permitir tener una herramienta que realmente combata la inseguridad y vaya construyendo una sociedad de transparencia, una sociedad de ética, donde podamos ser transparentes en los concursos, donde nos olvidemos de ser chuecos para obtener beneficios individuales y personales. Edwin, es evidente que tenemos la herencia de un Estado que ha permitido esa construcción de una cultura de la corrupción aquí, ¿no?, en el país. Y claro, de ahí se plantean retos, ¿no? Y uno de los retos que se había planteado Edwin Jarrín cuando se posesionó es combatir la corrupción privada. ¿Cómo combatir y cómo destruir o cambiar esos patrones socioculturales de la corrupción en el país? Si no hay la voluntad política de un gobernante, si no hay la voluntad política y la adhesión y la participación ciudadana entre todos. No solamente que es importante reivindicar la pregunta número 6, que dice alto al enriquecimiento ilícito y privado, y que eso de alguna manera nos va a permitir contribuir, o va a ser una herramienta que nos permita apuntar al combate de esa cultura de la corrupción en el país. Algo que ha sido resultado de todo un proceso que se ha venido construyendo. ¿No es demasiado largo ese reto para terminar con esa cultura de la corrupción? Sabes que el reto está planteado, yo me lo he puesto, y estamos avanzando en varias cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, estamos avanzando con los gerentes de las empresas, con las gerencias de las empresas petroleras, en ir construyendo transparencia en la inversión petrolera del Ecuador, por ejemplo. Vamos a avanzar de manera profunda en ese tema, ¿no? Incluso vamos a solicitar alguna asesoría internacional para desarrollar un proceso de transparencia en todo lo que significa la inversión petrolera. Eso es un ejercicio realmente, va a ser un ejercicio realmente interesante, realmente intenso, que lo venimos trabajando de una manera bastante dedicada con el ministro Pastor y con los gerentes de las empresas, porque consideramos que la ciudadanía, en un sector tan importante de una inversión tan alta, donde podríamos llamarle en el imaginario siempre ha estado que es uno de los espacios más oscuros, más corruptos quizá incluso, ¿sí? Entonces el darle la vuelta y generar en ese sector transparencia, incluso quizás lleguemos a ahorrar dinero al Estado cuando definamos y construyamos transparencia en la inversión petrolera. Entonces, en ese marco creo que por ahí va por el establecer a la empresa privada que vaya estableciendo sus códigos de ética para la contratación. O sea, siempre que hay
un corrupto adentro de lo público, por lo menos hay uno afuera de lo público que con el que hacen, digamos, con el que cierran el círculo para que se dé el negocio.